Bienvenidos jóvenes a esta su clase de Biología 1. Según su programa de ciclo común, ya tienen conocimientos básicos de lo que estudia la biología, tal vez no como ciencia definitiva, sino que como ciencias naturales. Ya conocen el aparato digestivo, todo lo que se relaciona a la anatomía y fisiología del cuerpo humano. Aquí específicamente vamos a tratar del estudio de la biología. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el conocimiento o saber de múltiples campos, una disciplina que utiliza el método científico, el cual consiste en una serie de pasos ordenados como la observación, la hipótesis, la experimentación, el análisis y la teoría científica. ¿Qué estudia la biología? Según Jean-Baptiste Lamarck, él desarrolló la ciencia biológica y deriva la palabra biología del latín bios, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. De ahí entonces que es la ciencia de la vida. Estudia el origen de la evolución y las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su comportamiento, su interacción entre sí y con el medio ambiente. La biología para un mejor estudio se divide en varias ramas. Entre ellas tenemos la zoología, que estudia los animales, la botánica, que estudia las plantas, la entomología, que estudia los insectos, la ornitología, estudia las aves, la virología, que estudia los virus, palabra y ciencia muy conocida en estos momentos por la gran pandemia que tenemos del COVID-19. La ictiología estudia los peces. Aquí en esta rama de la biología pueden auxiliarse en su libro de texto. Ahí está la diversidad y contenido de las ramas de la biología. Ahí van a encontrar, por ejemplo, ramas como la paleontología, ramas como la bacteriología, y ahí pueden detenerse un poquito. También están las ramas auxiliares de la biología. ¿En qué nos parecemos? Todos los seres vivos tenemos características comunes a todas las especies. Entre ellas tenemos una organización específica. Cuando hablamos de una organización específica, significa que todos los seres vivos estamos formados por células. De ahí hay una clasificación que dicen que hay organismos unicelulares formados por una sola célula y organismos pluricelulares formados por muchísimas células. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Los humanos, los animales. Otra característica es el metabolismo. Conjunto de reacciones bioquímicas que mantienen vivo a un organismo, ejemplo, la digestión, la respiración. La homeostasis, que es el mecanismo de un ser vivo mediante el cual se regula el ambiente interno para mantener una condición estable y constante.
El crecimiento, característica de todos los seres vivos que implica tanto el aumento en el número de células de un organismo, lo que conlleva al aumento de tamaño. El movimiento se define como el desplazamiento de un lugar a otro, cambio de posición. En el caso de la planta tenemos un ejemplo muy conocido del girasol, que se mueve según va moviéndose el sol. El movimiento interior de los organismos en animales, los tropismos en las plantas, ejemplo las enredaderas, el amor de un rato, entre otros. Características de los seres vivos. Aquí tenemos en el cuadro muy vistoso una gama de seres vivos. Continuamos con la irritabilidad. Respuesta de los seres vivos ante los estímulos externos. Ejemplo, aves migratorias que en verano viven en un lugar y en invierno viven en otro. Semillas secas que se abren cuando cae la lluvia. La reproducción, que es el proceso biológico que permite la creación de nuevos individuos. Puede ser asexual o sexual. Posteriormente hay un tema sobre la reproducción, especialmente en organismos pluricelulares. En la sexual podemos decir la papa, un ejemplo, y en la sexual ya intervienen sexo masculino y femenino, ejemplo los animales, el hombre, etc. La adaptación es cualquier cambio en la estructura o función del organismo que le permite encajar mejor en las condiciones del ambiente. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? En este tema vamos a ver cómo están clasificados los seres vivos de acuerdo a su estructura, a sus características, a su anatomía. Y se clasifican en reinos. Reino monera, que corresponde a los organismos formados por células procarióticas. ¿Quiénes son las células procarióticas? Las células que no tienen algunas partes no definidas, no tienen núcleo, no tienen otras estructuras unicelulares. Entre ellas tenemos las bacterias, las algas verde-azules, las que le dan el colorazón verde-azul de las aguas, especialmente las del mar. El reino protista, microorganismos. ¿Qué son microorganismos? Organismos que solo pueden verse a través del instrumento llamado microscopio, de ahí la palabra microorganismo. Y especialmente los eucarióticos, que son los que tienen un núcleo y una membrana bien definida. Entre ellos tenemos las algas doradas, el plasmodium, el paramecio y la ameba, que muchos de ellos viven en aguas estancadas. Y otro es el caso de la ameba, vive en el intestino de los mamíferos. Tenemos la figura de un paramecio. El reino fungi o reino de los hongos son organismos eucariotes, o sea que tienen una membrana bien definida, tienen un núcleo, son organismos unicelulares. Por ejemplo, tenemos la sombrilla de sapo, muy común en el campo, en lugares húmedos. El moho del pan, la levadura esa que nos sirve para echarle a la masa y hacer pan. Son organismos eucariotes y pertenecen al reino de los hongos. Tenemos también la piña
o pie de atleta. ¿Quién es la tiña? Que comúnmente le llamamos paño blanco. La penicillium, que es ese hongo de donde se extrae ese antibiótico que tanto ha ayudado a muchas enfermedades, que es la penicilina. La roya es un hongo que afecta mucho las plantas, especialmente la roya del café. Y los champiñones, que ya algunos ya saben, ya han comido champiñones, ya vienen enlatados y ya son parte de las pizzas, ¿verdad? Inclusive hay sopas Maggi de champiñones. Reino vegetal es el reino tan amplio que estudia las plantas, que son organismos multicelulares con células eucariotas, capaces de realizar la fotosíntesis. Las plantas, ese reino vegetal tan indispensable para la vida de los humanos. ¿Y por qué las plantas son tan importantes y qué características tienen? Porque a las plantas también se le llama organismos autótrofos, capaces de elaborar su propio alimento. Y entre ellos tenemos la variedad de que ustedes ya conocen, todas las plantas que tenemos en el merendón, en nuestras montañas, en nuestros valles. Pero mencionamos los helechos, el roble, los encinos, los musgos, que son tan apetecidos para decorar en las fiestas navideñas, las algas, los naranjos, etc. Por último tenemos el reino animal. Todos los animales que existen en la tierra son estudiados por este reino y tienen una gran clasificación inicial. Los animales vertebrados, que son los que tienen columna vertebral. Entre ellos tenemos las aves, los peces, los mamíferos, los anfibios. Ahí estamos nosotros, porque nos caracterizamos por tener columna vertebral. Y los animales invertebrados, los que carecen de columna vertebral. Entre ellos tenemos algunos marinos como las esponjas, las medusas, que algunos le llaman aguas malas, los gusanos, los pulpos, tenemos la lombriz de tierra, los insectos, las estrellas de mar, las arañas, entre otros. Una quinta parte de ese contenido son los constituyentes químicos de los seres vivos. Todos los organismos vivientes del planeta Tierra están formados por bioelementos. ¿Qué significa el término bioelementos? Que forman parte, son esa parte química de los elementos que están formando parte de los seres vivos. De ahí la palabra bioelementos. Tenemos el calcio. ¿Dónde está el calcio? En los huesos y en los dientes. Ese calcio que está en la tabla periódica. El hierro, que se encuentra en la sangre y que hay alimentos que nos ayudan a aumentar el hierro. ¿Quiénes son? Los frijoles, las hojas verdes. Y biomoléculas, que son las que están formadas por la unión de bioelementos que participan en los procesos metabólicos de los seres vivos. ¿Cuáles procesos metabólicos? La respiración, la digestión, la locomoción, etc. Entre estas biomoléculas podemos tener las inorgánicas, y entre ellas tenemos sales minerales como el cloruro de sodio, el agua y gases como el oxígeno. Inorgánicos porque proceden de seres que no tienen vida. Y las biomoléculas orgánicas, que están formados por los elementos biogenésicos. ¿Qué significa ese término biogenésicos? Que forman parte de los seres vivos.
parte química que forma parte de los seres vivos. ¿Y qué elementos son? Bien, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, elementos químicos que pueden ustedes identificarlos en la tabla periódica. Y otros, como puede ser el fósforo, puede ser el azufre, pero los básicos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Nosotros decimos el grupo Chon. Entre las biomoléculas orgánicas tenemos los carbohidratos. Esto hasta en los anuncios televisivos encontramos y escuchamos esta palabra. ¿Quiénes son los carbohidratos? Aquellos alimentos que contienen almidones, azúcares, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, la glucosa, la sacarosa, el almidón, la celulosa y el glucógeno o almidón animal. ¿Qué significa? Que para una persona que padece de diabetes, los carbohidratos tienen que reducirse su consumo. Tenemos los lípidos. ¿Quiénes son los lípidos? Son ese tejido grasoso que tenemos en el organismo. Y en el organismo tenemos las grasas, donde se acumulan, ustedes ya saben, en la parte del estómago, en los brazos, en los músculos, ahí hay grasa. También tenemos los aceites, que son de origen animal y de origen vegetal. El caso del aceite de palma es vegetal. La manteca de cerdo es de origen animal. Y también tenemos alimentos ricos en estos compuestos, que son los chocolates, los lácteos, el caso de la mantequilla, el coco, etc. Las proteínas, que juegan un papel muy importante en la estructura del organismo. Y son macromoléculas. ¿Qué significa el término macro? Significa grandes, que están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, etc. Proteínas son importantes para el buen funcionamiento de los organismos. Si hay carencia de proteínas, habrán algunas sustancias que les sirven para incrementar esa falta de proteínas. Entre las proteínas tenemos como ejemplo la hemoglobina, donde encontramos esta proteína en la sangre. La queratina, que es una proteína que la encontramos en las uñas, en el pelo de todos los mamíferos, incluyendo nosotros. Otra proteína muy importante es el colágeno, que se encuentra en la piel y nos da suavidad en la piel, tersura, protección, ¿verdad?, en la piel. La miosina, no muy conocida esta proteína, pero que sí es importante para la contracción de los músculos. De ahí entonces los futbolistas tienen que tener niveles muy buenos de la miosina, de esta proteína, para poder desarrollar de mejor manera los deportes. Otro grupo de compuestos orgánicos o de biomoléculas orgánicas son los ácidos nucleicos, que a medida que ha pasado la presentación, tiene como fondo esa estructura que podemos ver ahí, esa cosa como enrollada que tenemos, que está en la pantalla. Y entre los ácidos nucleicos habrá que definirlo. ¿Qué son? Son sustancias de más alto rango biológico, más altos que las proteínas, más altos que las grasas, que los carbohidratos. ¿Por qué? Porque son los responsables de la existencia de la diversidad de las formas de vida en nuestro planeta. Entre ellos tenemos el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico. Palabras estas muy comunes en la vida de los humanos. Y vamos a ver por qué. Y el ARN, el ácido ribonucleico, que participa en la síntesis de las proteínas.
Dos son los ácidos nucleicos, que juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir informándose cuál es la función de cada uno de ellos, cuál es su estructura. En su libro de texto pueden leer un poquito más sobre ello. Dentro de las aplicaciones de los ácidos nucleicos tenemos, qué importante es, la prueba de paternidad. Hay programas de televisión donde se presentan que un padre niega que esta personita, este niño es hijo de él, y para comprobar lo que hacen, la famosa prueba de paternidad. Importante. Ahí le va a decir si es padre del niño o no lo es, ¿verdad? Importantísimo. Otro, aplicación del estudio de los ácidos nucleicos es el análisis de la escena de un crimen. Usted va a ver que sea en un cuerpo, hay que llevarlo a medicina forense para que hagan los análisis, porque a veces no se identifican quiénes son, pero a través de los análisis del ADN específicamente, se puede detectar quién es el criminal, ¿verdad?, de una persona o quién es el inocente. ¿Y qué piden para esto? Algún cabello, algún tipo de sangre. Los especialistas en eso saben qué pruebas necesitan para detectar quién es el responsable de un crimen. Estudio de los restos antiguos, importante para una rama de la biología que es la paleontología. Y por último, la identificación de personas. Como ven entonces, jóvenes, son temas relacionados con nuestra propia vida, con nuestra propia estructura, con nuestra propia genética y sobre todo con nuestro origen. Muchas gracias. Y ahora tenemos la evaluación, una serie de preguntas que les va a servir a ustedes para reforzar algunos contenidos que quedan a veces como un poquito superficiales. Aquí hay una columna A y una columna B. Su trabajo consiste en relacionar el numerito que tenemos ahí en la columna B que da respuesta a la columna A. Léanse bien el contenido, contéstenlo, porque de aquí, de estas pruebitas, de estos ejercicios, va a salir el examen final. Aplíquense de la mejor manera, lean, subrayen el contenido de su libro de texto, contesten todo lo que ahí les piden. Todo lo que ahí les pide, usted hágalo. Si no hay espacio, lleve su cuadernito de apuntes. Que tengan una feliz semana y que se dediquen al 100 en la clase de biología.